Entonces, para resumir, ¿qué estamos hablando hoy? Estamos hablando vamos a hablar sobre la oración y sobre lo crucial y que el hecho de que este pasaje que está ahora siguiendo a la armadura de Dios no es un error, no es una coincidencia, sino está conectado. Sigue por una razón, porque la armadura de Dios requiere para que sea funcional que estemos en oración y oración en el Espíritu. Al igual que lo que estábamos hablando hace un momento acerca de ciertas recetas que le quitamos un ingrediente y es un fracaso. Yo les propondría lo mismo, que la armadura de Dios, si no la estamos poniendo, viviendo en oración y oración al Espíritu, vamos a tener un fracaso. Antes de entrar al pasaje principal, estaba haciendo cabeza también sobre este libro y vamos a ver, hoy finiquitamos el mensaje, o sea, el libro de Efesios y vemos una despedida. Y no sabemos exactamente, es imposible saber exactamente el tiempo, las fechas. Algunas personas dicen entre 60 y 62, quizás escribió esta carta, si fue de Roma o no. Pero la realidad es que creo que para el apóstol es muy claro que estas palabras también para él pueden ser como, cuando uno está llegando al final de la carta, está pensando también, serán estas mis últimas palabras. Y para mí eso tiene peso. El pensar que el apóstol está hablando a una iglesia amada y qué son las últimas líneas que le voy a escribir a esa persona. Lo mismo pasa quizás cuando estamos con un ser querido o nos pase a nosotros el día que sepamos que estamos con los últimos respiros y qué le voy a decir a mis seres queridos. Y yo pienso en eso con esas últimas palabras y creo que el hecho de que la oración y esa bendición que él dice al final y esas despedidas son importantes y creo que tienen valor y tienen peso. El versículo 17 es donde estamos empezando. Dice, póngase la salvación como casco y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice, oren, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Para mí un ejemplo claro que lo vemos con Cristo. Lo vemos cuando Jesús sale llevado por quién. ¿Alguien recuerda cuando fue al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Es guiado por el Espíritu y está ahí 40 días sin comer. Podemos imaginarnos, en oración, en comunión con el Padre. ¿Y quién aparece? Satanás. Y yo veo este ejemplo y creo que es un muy buen ejemplo de aplicar la conexión entre la oración, el espíritu y la batalla. Y tomar esa espada, porque creo que vamos a ver el ejemplo con Jesús. La mayoría seguramente conocen la historia, pero hay 3 ataques o 3 tentaciones donde Satanás le va a ofrecer a Jesús algo y Jesús va a refutar eso, va a luchar en contra de eso. Pero yo propondría que lo está haciendo con la espada, pero a través del poder del Espíritu. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Ya sabemos de los versículos anteriores, Jesús tiene hambre. Satanás entiende que él tiene hambre y le está intentando tentar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Pero ¿de dónde viene la respuesta? De la palabra de Dios, ¿no? Está echando mano de la espada, están luchando, estamos un ejemplo práctico de cómo esta espada nos ayuda a pelear, ¿no? Más adelante dice entonces el diablo llevó a una parte alta y desplegó ante todos los reinos del mundo en un solo instante. Dice, te daré gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y Jesús respondió, ¿qué? Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Hay un ataque y ¿qué hace Jesús? Saca la espada de la verdad. Él está en el Espíritu, ha estado en oración y es capacitado para poder usar esta palabra. Finalmente, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, cuestionando como Satanás siempre hace, tírate. Pues las escrituras dicen, hay un cambio, ¿no?
¿Quién está sacando las escrituras ahora? Satanás, ¿no? No nos olvidemos de eso. Pues las escrituras dicen, Satanás dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eso viene de Salmo 91, 11 y 12. Qué tremendo. Hasta Satanás conoce la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué me dice eso? No todas las veces que oiga, hey, la palabra de Dios dice, quizás sea la palabra de Dios, pero quizás no se esté usando de una manera sabia o de una manera correcta o con la buena intención. Pero Jesús, de nuevo, lleno del Espíritu, en oración, dice, terminando ahí, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes con la piedra. El diablo le está ofreciendo una opción de hacer un show, un espectáculo, ¿no? Y que Dios lo salve. Y versículo 12 dice, Jesús respondió, las escrituras también dicen. Ve el cambio. No solamente las escrituras, sino aquí Jesús está teniendo que confrontar con la espada un mal uso o un abuso o un uso fuera de contexto, ¿no? De estas palabras dice, pero también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Vamos aquí, me asusté un poquito. Ok, estamos bien. ¿Se fue? No hagan caso. No, todo bien, nada más. No, está bien. Otra vez vamos a tener que tomar café. No, es que me asusté porque para variar hoy, la próxima diapositiva decía para considerar y vamos a terminar, pero nada, no se asusten. Todo bien. No es como el mensaje de por sí, pero no puedo pasar de este pasaje sin decir eso. Necesitamos estar listos para entender que no todas las personas que van a usar un texto lo van a estar usando de buena gana o correctamente. Entonces, eso es importante que entendamos la palabra de Dios, porque cuando la palabra también dice, nos ayuda. Cuando entendemos el canon de la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, entendemos el corazón de Dios, la manera en la que Él piensa, sus ordenanzas. Entonces, cuando alguien saca de contexto una cosa que parece decir algo, si uno conoce la palabra de Dios, entendemos, no, pero eso no encaja con toda la Biblia. Y ahí es lo que Jesús está haciendo. Entonces, eso para mí es un buen ejemplo. Y aquí en versículo 18, volviendo, dice, oren en el Espíritu. Sabemos que Jesús había sido guiado por el Espíritu, sabemos que Él vivía su vida en el Espíritu y sabemos que Él vivía su vida en oración. Y creo que es un modelo al que podemos mirar cuando estamos escuchando estas palabras y aplicándolas a nuestras propias vidas. Yo creo que los oyentes originales de esta carta tenían eso en mente. Lo habíamos visto modelado por el hombre que lo estaba escribiendo, el hombre que había intentado modelar su vida como su Señor Jesucristo, como nosotros deberíamos hacer. Oren en el Espíritu. Entonces, el primer rasgo de nuestra oración debería ser que necesitamos estar orando en el Espíritu. Romanos capítulo 8 tiene un par de versículos que hablan un poco sobre esto. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Uy, soy débil. Qué feo, ¿no? No. Sí, soy débil. Yo entiendo eso. Cuando leo Romanos, yo entiendo, soy débil. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Le ha pasado a usted esto? Que ha estado ante el trono celestial y realmente ni siquiera está seguro de qué es lo que necesita pedir. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Yo pienso, gloria a Dios que yo sabiendo lo débil que soy y cuántas veces no sé qué tengo que pedir, qué es lo que es la voluntad del Señor. Tengo un puente, tengo algo que me conecta, el cual me ayuda a completar ese vínculo con el Señor. El Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. Yo a veces no conozco el corazón de Dios, pero sabe que Dios conoce mi corazón, pero también sabe el corazón de Él. Dios conoce mis deseos, conoce lo que yo estoy buscando, pero también sabe lo que es mejor para mí como el Padre Celestial que Él es, el buen Padre.
y el Espíritu Santo nos está ayudando y eso me da confianza cuando oro y aun cuando me quedo con ese y no sé qué decir. ¿Por qué? Porque estoy hablando y de repente, como hace un momento, se rompió la conexión. No hay buen sonido, el audio no llega. No le oigo. Yo no sé ustedes, pero a veces yo me siento así cuando me paro a orar porque no sé exactamente lo que decir. Gloria a Dios. Yo puedo estar dependiendo y con la expectativa de que uno de los regalos de la salvación es que tengo el Espíritu Santo, el cual está intercediendo por mí y está haciendo esa conexión, me está ayudando a completar aún más allá de mi entendimiento. Hay veces que yo voy a salir de la oración y simplemente salgo de la oración sabiendo, Señor, tú sabes, yo no. Y está bien, porque confío en ti, porque eres bueno. Y no quiero tener el control, quiero saber que dije las cosas bien, quiero cuando ore enfrente de la gente que suene bonito, sí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo ore, que usted ore, y el Señor nos va a ayudar. Necesitamos estar orando en el Espíritu también más adelante, después de orar en el Espíritu, ¿qué dice? En todo momento, ¿y qué? En toda ocasión. ¿Qué es esto? Es algo, debemos estar orando siempre. Tenemos un pasaje que seguramente muchos hemos oído. La Nueva Traducción Viviente decía, nunca dejen de orar, pero algunos quizás la conocemos más como lo dice la Biblia de las Américas o creo que Reina Valera dice igual, oren sin cesar. O sea, continuamente. Y yo, en mi mente limitada, cuando pienso en eso, digo, ¿cómo funcionará eso? Digo, bueno, yo viví la transición como muchos de nosotros, algunos de los chiquillos no, pero como muchos de nosotros, cuando llegó el Internet, ¿cómo llegaba uno a conectarse a Internet? La primera conexión, o quizás para mí era en la biblioteca, pero había un cable de teléfono y que hacía ruidos raros y de repente ¡ping! Tiene correo o se conectó, ¿no? Y si cargaba una página era como, ¿no? Y le llegaba el correo y ya. Y cuando terminaba de usar la compu, porque muchachos, había un tiempo en el que no estábamos conectados siempre. Cuando usted terminaba de usar eso, ¿qué pasaba? Y estoy haciendo eso como un teléfono. Todos los niños, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Antes los teléfonos eran así. ¿No? ¿Por qué? Porque si era el internet en su casa, le iban a pegar un buen grito porque la línea no está disponible. B, está usando minutos. Está gastando la línea telefónica. ¿Por qué? Porque solo podíamos hacer una cosa a la vez. Y llegó algo. El internet de banda ancha. Siempre conectado. Por ahí, bueno, mi teléfono está por ahí, pero siempre conectado. Siempre estamos conectados. Siempre. Y caen mensajes. Yo tengo que, cuando yo trabajo en los mensajes, estaba hablando con un par de personas hoy, les dije, yo tengo que trabajar y no distraerme. Y tengo que ponerlo, no me moleste, porque si no, quieren entrarme mensajes y... ¿Por qué? Porque estamos conectados siempre. Yo creo que eso es una medio analogía a lo que se refiere esto. Es una actitud de oración continua. Ya no tengo que decir, ok. Es hora de orar. Entonces voy a ocupa alguien más. Entonces, y cuelgo. Ok, ya. Sino que continuamente puedo estar orando. Me acaba de caer la peseta de esto. Yo no sé si alguno de ustedes han visto una película que se llama The Fiddler on the Roof, que es el violinista en el tejado. Levanta la mano, me interesaría ver cuántos. Tenía que haber puesto el video, pero no sería posible, porque es una película de 2 horas en las cuales continuamente el hombre está teniendo una conversación con Dios. Y me fascina la manera en la que él, quejándose, dando gracias, pidiendo cosas, cuestionando lo que sea, pero él está teniendo una conversación sin cesar, entendiendo que no, yo siempre estoy en contacto con el Padre, siempre tengo acceso a él. Y eso debería ser, otra vez, ¿se acuerdan que dije, no, eso no son checks, ojalá sea la manera en la que cambia mi entender? Entonces, cuando yo oro, siempre cuando estoy orando, cuando estoy buscando al Señor en todo tipo de cosas, en todo tipo de preguntas, en todo tipo de cuestiones, que sea así.
Pues yo no sé usted, yo agarro el teléfono 10,000 veces al día para buscar algo en Google. ¿No? Una respuesta a algo. No, ni lo pienso. Que nuestra oración sea así. Continuamente, sin cesar. Más adelante, el tercer punto, si vemos que debemos orar el Espíritu, debemos orar sin cesar continuamente. Dice también manténganse alerta y sean persistentes. Manténganse alerta. A mí me hace pensar en lo que acabamos de ver en las últimas semanas, esa armadura. Estamos en la batalla. Estamos en esa vigilia, estamos atentos, no nos vamos a dormir, no vamos a dejar que el mundo nos entorpezca y nos haga olvidar quiénes somos y a lo que hemos sido llamados, sino que nos vamos a mantener alerta. Hablé de esto, creo que la semana pasada, que como creyente no podemos nosotros simplemente dejarnos llevar por todo lo que entra en nuestros oídos o pasa por nuestras pantallas. No podemos, simplemente necesitamos estar atentos. Necesito estar comparando todo lo que está viniendo a mí, de fuera y de adentro, de mi corazón. Estar atento. Entonces, en la oración es así. Necesito mantenerme alerta y ser persistente. Es la otra parte, continuamente, repetitivamente. Hermanos, nos va a tocar a veces orar más de una vez sobre un tema. A veces nos va a tocar orar más que una semana. ¿Listos? Más que un mes. Más que un año. Hermano, quizás más que una década. Persistencia. Lucas capítulo 18:1 dice, de cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Eso está en el contexto de la viuda persistente. Dice, nunca darse por vencidos. Y entendamos, yo sé que el Señor es el que decide, pero hasta que el Señor me lo deje claro, yo voy a seguir orando. Señor, haz esto. Yo ojalá voy a orar buscando su voluntad y que mi vida, mi voluntad se conforme con la de Él, se alinee con Él. Vamos a mantenernos alerta y vamos a ser persistentes orando en ese espíritu en toda ocasión. Y finalmente, por todos los creyentes en todas partes. Tengo varios versículos aquí que quiero compartir que dan ejemplos en diferentes maneras en las que hay oraciones por otros, pero simplemente para que no se me olvide, porque capaz no veo las notas y se me olvida. Quiero mencionar ese punto. Ojalá en nuestra manera de programarnos al entender estas verdades y vivirlas, es que cuando yo me ponga el casco, agarre la espada, me pongo en la protección del pecho, me ciña con el cinturón, me ponga los zapatos. Ojalá no sea porque estoy diciendo solamente quiero defenderme yo. Esto es para mí. Para yo estar bien. Si no es porque quiero poder plantarme con mis hermanos a la par y proteger a mis hermanos. Porque cuando yo salgo a la batalla no solo salgo por mí y por mi Señor Jesucristo, sino salgo por usted. Y usted sale por mí. Y cuando yo oro, claro que hoy oro por mí. Claro que sí. Pero no solo por mí, sino poniéndome esta armadura y orando en el Espíritu. No va a ser solo para mí. Si vemos en Colosenses capítulo 1, vemos en los versículos 3 al 5, dice, siempre oramos por ustedes. Interesante, ahí está la idea, siempre, continuamente. Oramos por ustedes, le damos gracias a Dios. Gratitud. Gratitud, no solamente Dios, ayuda a ese hermano porque tiene esta situación de salud, ayuda a ese hermano porque tiene esta situación de trabajo, familiar, o porque está pasando por una dificultad, una crisis de fe. Claro que oramos por eso, pero ojalá oremos y gracias Señor por mi hermano, que es una bendición para mi corazón, que sé que está orando por mí. Damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo.
ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Orando por hermanos. Otro ejemplo de eso lo vemos en Efesios capítulo 3, echando unos capítulos atrás en nuestra serie de Efesios. Versículo 14 dice, cuando pienso en esto, caigo de rodillas y llevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. La fe echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrá fuertes. Aquí el hermano está orando por la iglesia y está orando por fidelidad, está orando porque crezcan en Cristo, están orando porque estén en el Espíritu, porque el mensaje que han oído cale hondo y tenga un resultado final, no solo de maduración, sino de unas raíces que los plantan firmemente donde deben estar. ¿Estamos orando por nuestros hermanos? ¿Estamos orando por los que nos rodean? Y el ejemplo el apóstol creo que muestra que sí hay veces. Ahora, cuando digo que oramos continuamente, no significa que no hay momentos que caemos de rodillas. Y este es un momento que solo es para oración. Claro que sí. Simplemente que no sea solo ese ratito el que estamos en comunión con el Señor. Un pasaje más, Tesalonicenses 3, 9, 13. ¿Cuánto les agradezco a Dios por ustedes? Otra vez, dando gracias. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Dice, cuando oro tengo alegría y gozo por causa de ustedes. Día y noche oramos otra vez, esa consistencia con fervor, esa persistencia por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. El apóstol aquí está dando gracias, está orando continuamente y le está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a tener una oportunidad para servir a mis hermanos un poco más. Porque creo que hay algo más para mí, para hacer en la iglesia. Mis oraciones son así. Dios, dame un chance más de servir a mis hermanos. Dame un ratito más. Déjame estar en su presencia una vez más para hacer bendición, para servir, para ayudar. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes. Él desea estar en su presencia. Él desea estar en la misma habitación, en el mismo lugar. Y me encanta esta mañana. Hay personas que no había visto en tiempo y poder ir y darles abrazos y saludarlos. Y estar en su presencia significa tanto. Y ver los ojos y oír los corazones. Él desea eso. Versículo 12. Que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Él está diciendo, Señor, estoy pidiendo que como me has dado un corazón que ha crecido, yo amo a sus hermanos, que ellos tengan eso también. Estamos orando, hermanos y hermanas, unos por nosotros para que tengamos amor más abundante. Y no solo abundante, no mucho, a la garrafa está llena. No, sobreabundante. Como que no deja de salir. ¿De dónde salió ese chorro? Sigue saliendo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios sobreabunda. Y entonces, Pablo, habiendo pedido esto, volvemos a nuestro pasaje principal. Él dice, y ahora hablemos de algo quizás específico, porque además de esas 5 maneras, necesitamos orar específicamente. Dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado. Recuerden, estar diciendo eso de la cárcel. Hermanos, yo no sé ustedes, pero me parece a mí muy probable, conociéndome, que quizás mi primera petición, si yo le llamara, me dejaron estudiar en la cárcel, aquí me metieron por cristiano, hermanos, aquí les mandé un audio, oren por mí. Y lo primero que yo diría, quizás no sea, sean honestos, oren al Señor nuestro Dios, que me saque de aquí.
tráigame un tamal mejor. Tengo hambre. Pero él está pidiendo, ¿qué? Palabras adecuadas. Dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Él entiende que las cadenas no han cambiado. El hecho de que su llamado es proclamar las palabras de Dios, representar a Cristo ante los hombres. Dice, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él. ¿Con qué? Con valentía, como debo hacerlo. El apóstol entiende que ese es su llamado, que es a lo que está llamado, como nosotros, todos. Por cierto, se nos olvide, pero todos somos apóstoles de Cristo. Entendemos la palabra apóstol, es una persona que proclama un mensaje. Todos los creyentes hemos sido llamados a proclamar ese mensaje. Estamos orando específicamente por nuestros hermanos. Yo intento tener la práctica de hacer un repaso. A veces tengo una lista, pero también me sirve simplemente en mi mente. Es imaginar, fila adelante, ahí está Mao, Eric, Christy, Jordan, y así, en mi mente. Pero ¿saben qué? No es solo un hombre, no es solo una persona. Con la mayoría de ustedes conozco cosas que están en su corazón, cosas que están en su vida. Y intentamos orar específicamente por esas cosas. Dios ayuda a esa área. Ayuda a esa hermana cuyo hijo está pasando por una prueba. Que significa que ella está pasando por una prueba. Que significa que el papá está pasando por una prueba. Orando, Señor, ayúdale, dales fuerza. Y los saludos finales, es interesante. Dice, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Ahí está, le dije, vamos a hablar de un tico que está en la Biblia. Ahí está Tíquico, para que no les mientan, que no les cuenten porque después les mienten. Eso es lo que dice el camión cuando pasa por mi casa. Bueno. Él dice, lo voy a mandar. Dice, es un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Incluso en esas palabras yo oigo que el apóstol Pablo está preocupado por ellos. Él quiere que ellos estén tranquilos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en un momento cuando sabíamos que había algo que estaba ocurriendo y queremos oír palabra? Queremos oír esa noticia, queremos descansar. Más, no sé si es mejor o peor antes, porque antes era como, ve, ni modo, llamarán cuando puedan, si es que hay línea, llegará la carta cuando llegue, si es que llega. Hoy, no sé, hoy como tiene mensaje, uno está como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya le mandé, ya vi que lo leyó, ¿qué le pasa? Conteste, conteste, o porque no lo ha leído. No, peor, quizás estamos, pero no, a veces necesitamos simplemente tener esa respuesta, ¿no? Que nuestro corazón busca. Y creo que Pablo en amor está diciendo ahí, quiero que sepan cómo estamos. Porque sé que saben que estoy en cadenas, pero necesito que entiendan que estoy bien. Que estoy en paz con lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces Él está preocupado por ellos. Veo, para mí es un aliento, es como un ánimo a cómo yo vivo mi vida con mis hermanos, de pensar en ustedes, ¿no? De no solamente preocuparme en lo que está pasando en mí y ver cómo yo recibo algo, sino tener siempre el pensamiento del amor hacia mis hermanos al frente. Yo creo que por una razón se nos fue y antes de terminar aquí simplemente voy a mencionar una manera más en las que podemos orar por otros. ¿Alguien recuerda a Esteban en la Biblia, en Hechos? Esteban lo conocemos como el primer mártir de la fe. Él murió por proclamar su fe en Jesucristo. Murió apedreado en Jerusalén. Pero ¿alguien recuerda la sustancia de su oración, sus últimas palabras? Que no,
que no los tuviera en cuenta. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Es un eco ¿de quién? De Jesucristo. Entonces vemos el ejemplo de Jesucristo y podemos decir, no decir que obviamente intentamos imitar a Jesucristo, pero digo, bueno, es Jesús y Jesús claro que perdonó a sus enemigos. Esteban era hombre. Un hombre que había sido cristiano días, semanas, no 40 años. Piénsenlo. Esto es días después de la crucifixión y la resurrección. Pero aún la obra de Jesucristo y el Espíritu en su vida había cambiado tanto que de sus últimas palabras y sus últimas oraciones a su Padre era oración hacia otros o para el beneficio de otros y era perdón hacia sus enemigos. Entonces, oremos, hermanos, unos por los otros. Oremos por nuestros seres queridos. Pero ojalá dejemos que Cristo haga el trabajo en nuestros corazones necesarios para que haya un sanamiento del cual puedan hacer palabras como Señor, perdónanos. Perdónanos, y que tengamos ese corazón para orar por aquellos incluso que no nos están tratando de la forma correcta. Yo, hermano del original un momentito, no sé por qué llamarlo original. Voy a, sí, lo que me temía. Hoy no falla, hoy todo lo que va a pasar hoy. Yo sabía que había versículos que faltaban, porque sé que hay una cosa más que quiero que veamos. En el saludo final, el apóstol, en el versículo 23 y 24, dice, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo le den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, esta es nuestra bendición de hoy. A la hora de salir, esto va a ser la bendición que vamos a proclamar. Es la bendición que voy a leer. Pero veo 4 cosas que Él está pidiendo. Él está diciendo, Señor, que ellos tengan paz. Que la paz del Señor esté con nosotros. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo nos prometió paz que el mundo no conoce. Paz que el mundo no nos puede dar. Solo Él nos puede dar esa paz. Eso es una realidad de nuestra vida. Paz sea con ustedes, queridos hermanos. Y que Dios el Padre, el Señor Jesucristo, les dé amor junto con fidelidad. Ojalá que nosotros abundemos en ese amor y esa fidelidad. Que eso sea a lo que nos lleva esta palabra, a lo que nos lleva en la transformación en nuestros corazones, a lo que nos lleva el Espíritu que vive en nosotros. Que nosotros podamos ir y recibir ese amor y esa fidelidad. Y finalmente dice que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Que persistamos, que persista en nosotros esa gracia. Que vivamos rodeados por esa gracia y que seamos afectados, y no solo afectados, sino transformados por esa gracia. Ese es el llamado que hemos recibido. Entonces, finalmente, para considerar hoy, simplemente tengo 2 pensamientos, y es que recordemos que la armadura de Dios funciona eficazmente solo de la mano de ¿qué? De la oración, y esta a través del Espíritu. Entonces, no tomemos todo lo bueno que hemos aprendido y dejemos fuera. Podría ser como la idea de llevarnos el teléfono, pero no está cargado. Muy bueno, muy buen modelo, todo bien, lo mejor que hay. Pero no olvidemos que necesitamos estar de la mano de la oración y a través del Espíritu. Hermanos, tengamos eso en cuenta. Y también recordemos que esto no es solo para nosotros, lo que mencioné antes, sino que nos ponemos la armadura y oramos para nuestros hermanos y hermanas. Hermanos, pónganselo porque nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos poder tener ese escudo para parar esos dardos que nos están atacando. Sí. De poco les sirvo a mis hermanos si yo no estoy cuidando de mí en el sentido de que no estoy en la palabra, no estoy cediendo, no estoy arrepintiéndome, no estoy viviendo correctamente. Pero también no solamente voy a pensar en mí, sino voy a pensar en mis hermanos. Les animo a que nos pongamos de pie y vamos a hacer oración. Padre Celestial, te pedimos, Señor,
completando este pasaje, Dios, leyendo este libro que muestra el amor de un hermano y un pastor hacia una iglesia que le había comenzado, Señor, en la cual él había visto cómo tú dabas vida a personas que estaban muertas, Señor, y el ánimo y las instrucciones que él les manda a la iglesia en Éfeso, Señor, que hacen eco hoy todavía, Señor, y que nos informan de cómo es que podemos afrontar esta vida y tener una relación, Señor, contigo y vivir plenamente en ti. Dios, pero te pido que no salgamos hoy de aquí sin darnos cuenta de lo fundamental, de lo necesario, de lo absolutamente, Señor, dependientes que somos de la oración, del tiempo en tu presencia, Señor, porque es ahí donde nosotros estamos admitiendo y reconociendo que yo no puedo, que te necesito a ti, Señor. ¿Por cuánto te necesito? Desesperadamente. Dios, si entendemos cuánto nuestros hermanos te necesitan, cuánto nuestra iglesia te necesita, cuánto nuestra comunidad te necesita, cuánto nuestro país y nuestro mundo te necesita. Dios, llévanos a nuestras rodillas de forma continua y regular. Señor, y que demos paso a que el Espíritu Santo trabaje libremente, Señor, que seamos influenciados por Él, llenos de Él. No, Señor, afectados por otras cosas, sino, Señor, la verdad de tu palabra, y guiados por el Espíritu, Señor, teniendo claridad, Señor, y entendiendo a dónde es que nos estás llevando, Señor. Afirmando, Señor, la esperanza, la salvación sobre la que hemos depositado y construido nuestra vida. Pues ayúdanos a tener en cuenta, Señor, lo que tienes para nosotros, pero también el rol que nosotros jugamos en nuestra iglesia, Señor. Señor, que somos responsables. Dios, yo tengo una responsabilidad con mis hermanos y mis hermanas. Yo tengo un rol aquí en el cual tengo que operar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar, una posición, Señor, una responsabilidad de amarnos, de servirnos, Señor, y que podamos tomar eso con seriedad y caminar juntos, Señor, y ayudarnos los unos a los otros en esta batalla en la que nos has llamado. Señor, te pido que hagas esto, Señor, como solo tú puedes. En nombre de Jesús. Amén.